Buenos días. Les voy a hablar sobre la actividad colaborativa fase 1 de la materia Teorías de la Personalidad. Les voy a exponer sobre un tema muy importante dentro de la psicología, que es la formación de la personalidad, que la infancia es una etapa clave porque en ello los primeros años se construyen las bases que cómo seremos de adultos, para comprender cómo se forma la personalidad hablaremos de tres grandes autores, como es Sigmund Freud, Carlos Jung y Alfred Adler. Cada uno de ellos les voy a explicar su punto de vista de qué es la personalidad y cómo se desarrolla la personalidad, destacando diferentes factores como el impulso, el subconsciente, las experiencias sociales. Hablaremos de estos tres autores muy importantes. Por ejemplo, Carl Jung, quien fue discípulo de Freud, aunque más adelante creó su propia teoría llamada psicología analítica. Jung amplió la idea del inconsciente y habló del inconsciente colectivo, donde se guardan los arqueotipos que son símbolos e imágenes compartidas por toda la humanidad. Él decía que la personalidad se forma durante toda la vida a través de un proceso llamado individuación que busca el equilibrio entre el consciente y lo inconsciente. Tenemos a Sigmund Freud, considerado el padre del psicoanálisis austriaco, y propuso que la personalidad se debe formar desde la infancia, a través de los impulsos del inconsciente, las etapas psicosexuales. Freud explicó que nuestra mente tiene parte de ello, el yo y el superyo, que constantemente están en conflicto. Gracias a él empezó a entender que las experiencias tempranas y los conflictos internos pueden influir en nuestra conducta a futuro. Alfred Adler, otro seguidor de Freud, que también desarrolló sus propias ideas. Adler se enfocó más en el aspecto social del ser humano. Decía que la personalidad nace del sentimiento de la inferioridad. En base a los tres autores vamos a responder esta pregunta que dice, ¿cómo se puede entender el concepto de personalidad? Según Sigmund Freud, el concepto de personalidad se define como el resultado de la interacción en las tres instancias psíquicas. Por ejemplo, el ello, impulsos, instintos y deseos básicos de placer inmediato, que operan bajo el principio de placer. Por ejemplo, cuando digamos un niño pequeño quiere un dulce y él llora porque no se lo dan. Está actuando desde el ello porque solo piensa en lo que desea en ese momento. El yo mediador entre los deseos del ello y la realidad. Funciona bajo el principio de realidad para actuar de manera aceptable social. Por ejemplo, el niño dice el del niño. El yo quería cuando aprende que no siempre puede tener en ese momento, pero cuando espera pedirlo, lo pide de otra manera. El super yo representa la moralidad y los valores sociales internalizados, genera conciencia moral y la culpa. El super yo se ve cuando el niño entiende que no debe quitarle el dulce a otro porque está mal y se siente mal si lo hace. En resumen, el ello busca el placer, el yo busca el equilibrio y el super yo busca lo correcto. Freud, Freud decía que la personalidad es el resultado del conflicto constante entre esas partes. La personalidad se forma a través también de las tres etapas psicosexuales: oral, anal, falítica, latente y genital. Los conflictos no resueltos en estas etapas pueden influir en la personalidad adulta. Carl Jung, él decía que la personalidad está formada por lo consciente y lo inconsciente, que ambos influyen todo el tiempo en cómo somos y cómo actuamos. Por ejemplo, el proceso dinámico. Jung consideraba que la personalidad no es algo fijo, sino que cambia, evoluciona. Cada persona se va transformando a medida de que integra sus experiencias conscientes e inconscientes. La individuación, su concepto más importante es la
Es el proceso que la persona integra las partes de su mente, lo que conoce de sí mismo y lo que no, para alcanzar la unidad de autenticidad. Jung decía que es el proceso que nos lleva a ser quienes realmente somos. Por ejemplo, cuando una persona reconoce sus miedos, emociones, defectos y los acepta como parte de sí, está avanzando en su proceso de individuación. El inconsciente colectivo. Otro aporte muy importante fue el inconsciente colectivo. Jung decía que todos los seres humanos compartimos un conjunto de recuerdos e imágenes universales llamados arqueotipos, como la madre, el héroe, la sombra. Estas imágenes aparecen en los sueños, mitos o cuentos y forman parte de nuestro ser. La personalidad total. Para Jung, la personalidad es una totalidad porque influye tanto en lo consciente como en lo inconsciente. Nosotros somos lo que mostramos, también lo que está oculto dentro de nosotros. Tipos psicológicos. También habló de los tipos psicológicos que explicamos cómo los relacionamos y pensamos. Decía que algunas personas son más introvertidas, miradas hacia su mundo interior, y otras son más extrovertidas, orientadas hacia el mundo externo. Además, que unos se guían más del pensamiento y otros del sentimiento. El self. El self es el centro de la personalidad y la totalidad del psique. El ser para Jung es como el centro de la personalidad, es el punto al que llegamos cuando logramos integrar todas las partes de nosotros mismos, lo consciente, lo inconsciente y nuestros arqueotipos. En conclusión, para Jung el desarrollo de la personalidad es un proceso de integración y de equilibrio. Su meta es que la persona alcance su completud y realización personal. Alfred Adler. Para él la personalidad, él creía que cada persona busca crecer y mejorar y alcanzar sus objetivos personales, influenciada por su entorno y sus relaciones. Adler decía que la unidad e invisibilidad, que la personalidad es una unidad completa, no partes separadas. Eso quiere decir que pensamientos, emociones y acciones están conectadas entre sí y funcionan como todo. Por ejemplo, cuando una persona que se siente segura de sí misma tiende a actuar con más confianza de todo lo que hace, porque su mente y emociones y conductas trabajan juntos. El sentimiento de inferioridad. Todos nacemos con un sentimiento de inferioridad, ya que cuando somos niños dependemos de los adultos. Ese sentimiento no es malo, en lo que nos motiva a superarnos y a mejorar. El problema es cuando el sentimiento se vuelve más fuerte porque puede causar problemas de inseguridad o complejos. Por ejemplo, cuando un niño se siente menos que sus compañeros, puede esforzarse mucho para destacar o al contrario, rendirse como si no los supera. Estilo de vida único. Él nos habla también del estilo de vida, que es la forma más particular en que cada persona enfrenta los retos y se relaciona con los demás. Se forma desde la infancia y está influido por la familia y el orden de nacimiento, las experiencias personales. Por ejemplo, el hijo mayor puede desarrollar un estilo más responsable o líder, mientras que el menor puede ser más sociable o dependiente. El sentimiento de comunidad. Él nos decía que la salud mental no depende de uno mismo, sino también de la capacidad de colaborar con los demás. Llamaba ese sentimiento de comunidad, que significa preocuparse por el bienestar colectivo y no solo por el propio. Una persona con un buen sentimiento de comunidad busca ayudar y trabajar en equipo y no competir constantemente. La personalidad, en conclusión, para Albert, se desarrolla a partir del deseo de superar las debilidades y lograr metas, siempre buscando equilibrar el crecimiento personal con el bienestar de los demás. Segunda pregunta, ¿cómo plantean los autores el desarrollo de la personalidad? Según Sigmund Freud, propone que el desarrollo de la personalidad ocurre a través de las etapas psicosexuales. Durante la infancia, cada una centrada en una zona erógena. Por ejemplo, la etapa oral, que va del 0 a 1 año, es donde se centra el placer en la boca, suciedad, comer, succión. La etapa anal, que es de 1 a 3 años, el foco está en control de esfínteres, orden o desorden.
Etapa fálica, de 3 a 6 años, que identifica de los géneros y los complejos de Edipo. La cuarta etapa, que es el periodo de lactancia, que es de los 6 años a la pubertad, energiza, o sea, digamos, la energía canalizada hacia actividades sociales y educativas. La etapa genital, en la pubertad en adelante, madurez sexual, capacidad de las relaciones maduras. Además, Freud, en el desarrollo de modelo estructural de la personalidad, tiene los tres componentes que fueron los que hablamos cuando desarrollaba la personalidad, que es el ello, que es los impulsos primitivos y deseos, el yo, que es el yo mediador entre el ello y la realidad, el superyo, que es la conciencia moral y normas sociales. El equilibrio entre las distancias determina la personalidad, la salud mental del individuo. Para Carl Jung, el desarrollo de la personalidad se centra en el proceso de individuación, cómo el individuo busca integrar los aspectos conscientes e inconscientes del psique. Este proceso ocurre a lo largo de la vida y se intensifica en la segunda mitad de la vida con el objetivo de alcanzar la personalidad equilibrada. La individuación es el proceso donde la diferencia e integración de las distintas partes del psique, el individuo busca cómo ser auténtico y alcanzar la unidad interna. El inconsciente colectivo es la integración de arqueotipos del consciente colectivo como la sombra y el ser. Es clave para el desarrollo personal, la madurez. Jung plantea que el desarrollo de la personalidad no determina la infancia, sino que continúa a lo largo de la vida, especialmente en la madurez, en la segunda etapa de la vida. Según Alfred, eh, el fundador de la psicología individual. Él explicó que la personalidad se basa en la forma en que cada persona supera sus sentimientos de inferioridad y busca la meta de superación social, en partes separadas, sino que todo integrado, influido por las experiencias de la infancia y el entorno familiar. Como conceptos claves podemos señalar el sentimiento de inferioridad. Según Alfred, todos los seres humanos nacemos con un sentimiento de inferioridad porque somos niños dependientes de los adultos. Ese sentimiento se convierte en una motivación para crecer y alcanzar metas. Por ejemplo, cuando un niño se siente más débil que sus compañeros, puede esforzarse más en sus estudios o en el deporte para superarse. El estilo de vida. El estilo de vida es la manera única en que cada persona enfrenta los problemas y busca sus metas. Se forma desde la infancia según las experiencias familiares y sociales y guiada y actúa con el vivir diario. Una persona puede desarrollar un estilo de vida competitivo, cooperativo o solidario, dependiendo de cómo aprendió a relacionarse con los demás. El interés social. El interés social es el sentido de comunidad y cooperación. Para Adler, la personalidad sana no es solo piensa en sí mismo, sino también el bienestar de los demás, de la comunidad. Una persona con buen interés social busca ayudar a trabajar un equilibrio y contribuir en la comunidad, o sea, a estar bien con el bien común. El objetivo de Adler era que la persona logre una personalidad equilibrada donde lo consciente y lo inconsciente estén en armonía, donde exista un balance entre el ello, el crecimiento personal y el bienestar colectivo. Tercera pregunta, desde tu quehacer como un psicólogo en formación, ¿cuál es la importancia de la personalidad en el ser humano? Como psicóloga en formación, considero que la personalidad es fundamental para comprender el comportamiento humano. La personalidad no solo define cómo nos relacionamos con los demás, sino también cómo percibimos del mundo, también cómo tomamos decisiones. Cada individuo es único y su personalidad es un conjunto complejo de características, creencias, valores que influyen en su bienestar emocional, el desarrollo social y su adaptación en las circunstancias de la vida. También la personalidad es clave para entender la motivación detrás de las acciones y las reacciones emocionales. Por ejemplo, cuando dos personas que enfrentan o sea, que enfrentan la misma situación pueden reaccionar de diferente manera, dependiendo el temperamento, experiencias pasadas y cómo manejan sus emociones o relaciones sociales. También de cómo es el bien, si es para el bien
para común de toda la comunidad o el propio mío. Además, la personalidad es importante porque es un factor clave de la salud mental, es un desequilibrio en la personalidad, ya sea por conflictos internos no resueltos o influencias. Puede llevar a trastornos psicológicos como la ansiedad, la autocon- la, por- la ansiedad, la depresión o problemas de relación. Por ejemplo, el autoconocimiento y la autocomprensión de nuestra propia personalidad nos permite manejar nuestras emociones y conductas de una forma más saludable, fomentando mayor estabilidad emocional y una mejor calidad de vida. En resumen, la personalidad no define quiénes somos, sino también influye profundamente en qué enfrentamos los desafíos, cómo nos relacionamos con los demás y mantenemos el equilibrio emocional a lo largo de nuestra vida.